buenas. Continuamos analizando el libro de Max Lucado, 10 hombres de la Biblia. Y en esta ocasión nos toca la lección número 3, que se trata de un personaje muy connotado, Jacob. Recordemos que un poco y contextualicemos lo que es Jacob. Jacob nace de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Abraham. Y aquí el Señor le da dos gemelos, que es Isaac y Jacob. La palabra de Dios en Génesis nos relata que el primero que salió fue Jacob, pero que el otro sacó la mano, que finalmente salió efectivamente su hermano y luego salió Jacob. A partir de ese momento pues se va a presentar unas situaciones críticas entre lo que es Jacob y Esaú, su hermano, teniendo en consideración que finalmente fue Esaú quien nació primero. Y bueno, el autor nos trae algo aquí contextualmente muy interesante. Comienza narrándonos una historia que acontece en Estados Unidos en el año de 1854 y 1929, que a raíz de las guerras, la pandemia, algunos padres que no podían sostener a sus hijos, los dejaban en el orfanato y estos niños los cogían y los echaban en el tren del oeste y iban por todo el camino parando para que hubieran familias y salieran a las estaciones a adoptar estos niños. No me lo imagino, pero es una página muy dura y muy triste de la historia de los Estados Unidos. Finalmente, muchos de ellos bajaban, los miraban su estado de salud hasta la dentadura como si fueran animalitos, y los que eran adoptados se quedaban ahí, los otros volvían nuevamente. Muchos de ellos fueron separados de sus padres, y aquí nos narra la historia de Eli, que su papá lo llevó y le dio un papelito para que donde estuviera siempre le escribiera y le dijera dónde está. Pero a Eli se le extravió el papel. Conclusión, nunca pudo volver a conocer a su padre. Y el autor dice, me gustaría efectivamente dar un final feliz, pero no fue el final feliz. Lee nunca volvió a saber lo que era de su padre, se cría en una familia y nunca pudo volver a casa. Pero él nos trae ese contexto para decirnos, nuestro Padre Celestial nos crea, nos manda y espera que seamos adoptados, y como adoptados y hermanos en Jesucristo podamos volver a casa. Él anhela y nos espera con los brazos abiertos para que realmente nosotros tomemos la decisión de volver a casa. Y wow, cuando nos hablan de volver a casa, sí que siente nuestro corazón que, como lo dice la palabra de Dios, somos advenedizos en esta tierra y queremos volver a casa. Aquí simplemente este es un hogar de paz. Y bueno, le damos gracias a Dios porque en Efesios 1, 4 y 5 nos está diciendo exactamente eso, la promesa de volver a casa. Seguimos con nuestro personaje. Nuestro personaje, digamos que el autor nos presenta dos fases del personaje. La primera parte, donde es un conspirador y wow, un engañador, y a través de eso logra algunos aciertos. Lo primero que encontramos a José en Génesis 25, pues notamos que a quién engaña inicialmente, a Esaú. Y Esaú da la oportunidad para que eso se genere. Primero con un plato de lentejas donde prácticamente le coarta y le quita la progenitura. Luego engaña a su padre, Génesis 27, donde efectivamente se disfraza, y conocemos ya toda la historia. Ya el viejo no ve, está anciano, y le dice a Esaú, ve y tráeme uno de los de tu casa, me la preparas como es y yo te daré la bendición. En complicidad con su mamá, él logra ponerse la ropa de él, hacerle un guiso, llevárselo, y el anciano
Isaac, en medio de sus dudas y todo, termina dándole la bendición del primogénito. Esto genera una gran diferencia entre ellos y recuerde que termina su mamá mandándolo donde Labán, su hermano, y llega donde Labán y bueno, sí que va a generarse muchos conflictos allí. Efectivamente, como la ley de la reciprocidad, lo que va a acontecer es que también él va a ser engañado cuando intentaba casarse con Raquel, pues la noche de bodas le dan esa a su hermana Lea, luego trabaja, conclusión termina teniendo dos mujeres, dos concubinas que eran las asistentes o las matronas que cuidaban de estas chicas y finalmente vamos a ver que es un hombre que eh, engaña también a su suegro Labán y un día se pierde y sale con su familia, sale con su ganado, sale y como regresa nuevamente a casa. ¿Qué pasa con él? Yo creo que efectivamente Jacob en ese viaje y quería enfrentarse con su pasado. Su pasado no era el mejor, su pasado era un pasado de llamémoslo, donde le había fallado y había causado a su hermano, a su padre, y evidentemente él estaba ya cansado de huir, de terminar defraudando y usurpando puestos que no era. Eh, Eso genera un hombre, o sea, finalmente la palabra de Dios dice que Jacob se podría traducir como el engañador. Y él va conociendo un Dios que no es el Dios, es el Dios de su papá, el Dios de su abuelo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero él no tiene una relación. Y ha hecho muchas cosas que creo que en ese punto de vista y en ese momento de la vida él quiere cambiarlas. ¿Qué va a acontecer con él? Él vuelve, efectivamente, recordemos que camino donde el tío Labán, él había tenido un sueño donde había ungido una piedra, donde había conocido la escalera al cielo, él regresa a ese mismo punto. Posteriormente conocemos bíblicamente que su suegro llega ahí, pero ya llega con un concepto donde Dios le ha dicho, no te metas con él. Él lo primero que se va a encontrar cuando viene de regreso a casa es con su hermano, pero su hermano no viene solo, viene con 400 guerreros. El miedo lo acobarda, reparte a su familia y comienza a mandarle regalos para mitigar la rabia que su hermano le había jugado cuando éste le había, en cierta forma, robado la bendición. Bueno, finalmente hay el encuentro y Dios toca el corazón de Saúl y se funden en un abrazo, hay como un perdón, una reconciliación. Y descubrimos que Jacob comienza a buscar la reconciliación. Luego encontramos que él va a estar en el vado del río, o sea, al lado del río ahí. Y él tiene que atravesar el río. Manda a toda su familia y al final se queda solo. Y de esto es lo que queremos ver un poco como hay un momento de verdad. En Génesis 32 nos habla de la lucha que Jacob libra efectivamente ahí en el vado del río. Dice que luchó con Dios. Se especula mucho sobre el tema, o sea, tal vez lo que la palabra de Dios en cierta forma nos quiere hacer ver es un momento de verdad que él sufre, se confronta, analiza su pasado, él quiere un cambio y él tiene que efectivamente va a luchar para conseguir esa bendición hasta que cuando aclara el día. Ya cuando va a aclarar el día, Dios o el Espíritu de Dios le pica el costado y él comienza a renguear. Y a partir de ese momento hay algo espectacular. Le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Y luego dice, y no lo soltaré hasta que no me bendiga. Dice, bueno, entonces le dice, de ahora en adelante no te llamarás Jacob. Y ahí hay algo increíble y es que le cambia el nombre, le dice Israel. Israel ya es príncipe de Dios. Pero esto nos hace disertar un poco y es que como Dios es un Dios de propósitos,
que en todo tiene algo en especial. Pues aquí ven el análisis de lo que su nombre decía. Cuando le colocaron el engañador. Y realmente su vida fue marcada por ese estigma. Y en este momento es el príncipe de Dios. La pregunta que surge es, ¿cuál es tu nombre? No sé, mi nombre es Iván y me puse a indagar. Y el nombre Iván es ruso, pero traduce Juan. Y Juan, súper, es el amado de Dios. Pero sería interesante que cada uno mirara efectivamente, porque como no hay casualidades en el mundo de Dios, sino causalidades, mira qué significa tu nombre. Los judíos todos siempre sus nombres iban impregnados con un significado especial. Recuerda de los hijos de José, Dios me ha restablecido, Dios me hizo prosperar en la tierra de mis enemigos. Eso todo llevaba un contexto histórico. Finalmente en Apocalipsis la palabra de Dios dice que Dios tiene un nombre nuevo en una piedrecita. Y cuando lleguemos ahí nos va a dar la piedrecita, entonces Él nos tiene un nombre especial. Ojalá fuera el de Israel, el príncipe de Dios. Pero a partir de ese momento cambian las circunstancias. Wow, sí que cambian. Y vamos a ver un José, yo aquí perdónenme, vamos a ver un Israel ya transformado. O sea, pude comenzar y continuar observando y realmente no encontré que Jacob hubiera hecho algo diferente. Su transformación no fue solo una transformación de nombre, sino que realmente el cambio. No lo veo engañando, veo un hombre transformado por la gracia de Dios. Un hombre con temores, un hombre, pero finalmente un hombre que quería acercarse con su pasado, confrontar su pasado, asumir su responsabilidad y cambiar el rumbo. Buena enseñanza la que nos deja Israel. Y bueno, sobre Israel y sobre esas dos esposas, esas dos concubinas, vienen a ver los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, de gran remembranza, y finalmente hoy en día contamos que es el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel pues se va a diseminar y va a suceder todo lo que ya hoy en día conocemos, pero a través de un hombre que transformó su corazón, un hombre que cambió y me confronta, porque yo creo que todos en un momento determinado tenemos que confrontarnos con el pasado y decir, wow, podemos cambiar. De ese hombre fracasado a un hombre transformado por su gracia. Pero también vemos que en la medida que nos vamos conociendo, que vamos madurando, vamos teniendo y acercándonos a una relación con Dios. Eso es lo que pasa con Jacob, ya hecho Israel. Al comienzo vamos asumiendo, evidentemente, niveles de conocimiento de Dios, y de acuerdo a los niveles de conocimiento, eso nos va a generar, le vamos a generar nombres. Entonces, si bien Dios aparece con varios nombres, prácticamente es el nivel de conocimiento. Entonces lo podemos decir Dios proveedor, Jehová Jireh. Es porque yo lo conozco solamente porque Él me provee. Pero en la medida que ahí voy avanzando y lo voy conociendo un poco más, voy cambiando los nombres. Hasta que efectivamente tengo una relación con el Señor. Relación producto de lo que sucedió en el vado del río. Y yo me imagino que efectivamente a partir de ese momento que está rengueando Jacob, toda su vida se acordó de ese momento. Y creo que para los judíos es fundamental, porque no solamente le dejó un nombre nuevo, sino le dejó una marca indeleble. ¿Cuál es tu marca? Y bueno, es muy importante ver cómo este hombre realmente, finalmente, se dio cuenta de que no podría huir del pasado y que hay que enfrentar un momento determinado el pasado y poder girar y hacer un cambio. Yo creo que cuando nos damos ese cambio, lo que va a acontecer en nuestras vidas es que Dios va a cambiar también nuestros nombres. Hay un grado de madurez, un grado donde ya nosotros comenzamos efectivamente a ir más de la mano del Señor. Pensar que efectivamente podemos cumplir ese propósito maravilloso que Dios nos ha dado y ser transformados por tu gracia. Es importante ver que Dios, a pesar de las circunstancias, las dificultades, el caer, el levantarse, el estar,
el ser el hombre engañador, tiene una gran oportunidad. No fue una vez que lo hizo Jacob, pero sí tuvo la oportunidad de luchar en el vado del río. Y es ahí donde tenemos ese encuentro con Dios. Y Él nos hace cambiar. No significa que seamos perfectos, pero sí perfectibles. Y todos conocemos el final. Jacob fue el hombre, ya Israel, que hoy en día pregonamos y el cual lleva el nombre del pueblo de Dios. Y tenemos la oportunidad de ser bendecidos a través del pueblo del Señor. Solo para finalizar y a nivel de conclusión, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Hemos tenido ya la lucha en el vado del río, nos hemos enfrentado al pasado. No podemos caminar todo el tiempo, ni huir. Hay un momento en que hay que volver a casa. Y antes de llegar a casa, tenemos un encuentro en el vado del río. Es posible que nos deje marcados nuestro corazón, nuestra vida, no sé, cicatrices que llevamos, pero es el recuerdo de haber dado la buena pelea, la buena batalla. Y le damos gracias a Dios porque Él no tiene prisa y siempre va a estar con sus brazos abiertos esperándonos. Tal vez no somos dignos de tanta gracia, de tanto amor, pero sí un día, al vado del río, vamos a poder cambiar y caminar como los príncipes de Dios. Un abrazo, Dios los bendiga.